Bueno, amados, el Señor les bendiga, muy buenas noches para todos. Estamos ya saliendo en vivo, así que saludamos a nuestros hermanos que nos visitan, que se conectan, que se suman a nuestras reuniones, y aquellos que después lo vemos después nuevamente el mensaje, está bueno, y allí queda, como decimos siempre, en la página del Facebook, ahí tenemos. La idea es que pueda apoyarnos en el crecimiento espiritual y no está, por así decirlo, para quitarte el tiempo devocional con Dios, sino es para acompañarte en este proceso. Así que vamos en esta oportunidad, ahí me va a pasar el sonidista, me va a pasar el título del mensaje, el famoso dicho del espejo roto. ¿Te acordás ese dicho que decían del espejo roto, no? ¿Se te vino a la mente? ¿Te acordás que decían que cuando se te rompe un espejo trae 7 años de mala suerte? Mala suerte, ¿te acordás? 7 años de mala suerte. Bueno, la superstición decía eso. Y ahí vamos a desmembrar un poquito qué tiene que ver. Lo cierto es que, claro, la gente dice que cuando se te rompe un espejo, viene 7 años de mala suerte. Lo cierto es que en la antigüedad los espejos eran costosos y eran difíciles de reemplazar. Si se rompían, podían pasar años hasta conseguir otro y entonces venía la mala suerte. ¿Por qué? Porque los traían en barco, lo traían de afuera y hasta que llegase a tener de vuelta el espejo podía pasar hasta 7 años. Entonces, los 7 años de mala suerte eran 7 años de mala suerte que no ibas a tener el espejo, porque se te rompió el espejo y tenías que esperar 7 años para recién volver a tener otro espejo. Así que después fue medio distorsionado, ¿no? Porque se te rompe y vas a tener mala suerte. Hoy ya no, hoy ya es una superstición, se transformó. Pero lo cierto es que no existe la mala suerte. La mala suerte era no tener el espejo para aquel momento. Pero eso se fue traspolando en todas las generaciones y se fue creando una superstición. Así que ya tenemos la idea. El espejo tiene la capacidad de mostrarnos lo que somos. Seguramente antes de venir a la reunión todos pasamos por el espejo, nos miramos un poco. Hay gente que no. Pero bueno, pasamos por el espejo, ¿no? Y nos miramos, nos peinamos, nos acomodamos, ¿no? ¿Es verdad o no? Entonces, tiene esa capacidad de mostrarnos qué somos, cómo somos. Pero si el espejo está roto, la imagen se ve distorsionada. Entonces, en el Edén, no fueron 7 años los que se rompió. Se quebró algo más profundo, el reflejo de Dios en el hombre. La maldición no fue el espejo para el huerto, fue el pecado que entró. El término que vamos a ver ahora de imagen en el hebreo es Salem. Pero vamos a leer el texto. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces ese término de imagen viene del original de la palabra hebrea, selem, que indica representación, indica retrato, semejanza o con frecuencia corresponde como que un ídolo representa a un Dios. Es decir, que esa palabra imagen, lo que está diciendo cuando Dios crea al hombre, al primer hombre, a la primera mujer, cuando Dios los crea a su imagen. A su imagen. Es decir, que todos nosotros
Somos la imagen del Señor. ¡Wow! Somos imagen de Dios. Nosotros somos esa imagen que reflejamos al Cristo que hemos conocido. Por eso, en el huerto, cuando Dios crea al hombre, lo crea a una imagen. Que significa lo que te dije, ¿no? Que es una representación, es semejante, es igual, es parecido. Y bueno, de acá salen muchas discusiones, teólogos, muchos estudiosos hablan de qué representa esa imagen. Y muchos concuerdan en estas tres condiciones. En que la imagen representa que nosotros nos relaciona con Dios. O sea, al ser imagen de Dios, podemos relacionarnos con Dios. Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones, ¿no? ¿Vieron que a veces nos sentimos jóvenes? Nos sentimos como llenos de vida y a veces ya estamos avanzados un poquito de edad, pero sentimos porque adentro tenemos un sentido de eternidad. No creemos que se nos va a acabar en algún momento la vida. Lo sabemos, como todos sabemos que en algún momento vamos a parar al deceso. Pero lo cierto es que nosotros nos creemos hasta omnipotente, omnisciente, creemos que podemos hacer un montón de cosas. Así que ese sentido de eternidad está puesto en nuestros corazones. También reflejamos a Dios, nos ha hecho como Él, podemos pensar, sentir, actuar de manera que lo reflejamos. Los animales que fueron creados por Dios, ellos no piensan, no tienen decisión como tiene el hombre y la mujer. Ellos se llevan por instinto, pero nosotros pensamos, nosotros razonamos, nosotros tenemos la capacidad de conectarnos espiritualmente con el Señor. Y también el Señor nos puso para reinar, porque cuando lo puso al hombre en el huerto, lo puso para reinar la tierra. Es decir, que hay un sentido de administrador de la tierra. Esa es la imagen que nosotros tenemos de Cristo, tenemos de Dios. Así que diga conmigo, yo soy la imagen. Muy bien. Entonces el hombre fue creado para reflejar a Dios. La imagen fue un diseño intencional. No es que dijo el Señor, bueno, vamos a ver qué me sale, vamos a ver qué puedo hacer con esto, con el hombre, a ver qué puedo hacer con ellos. No. Él lo diseñó, fue creando todas las cosas y por último lo crea el hombre. Como quien corona, como quien pone, ¿no?, en alto esa obra, ¿no? Eso que fue creando, creó el mar, creó los cielos, creó la tierra, empezó a crear el Señor en Génesis, empieza a crear todas las cosas. Y después cuando termina de crear, crea al hombre y lo pone para sojuzgar la tierra, para trabajar la tierra, para señorear la tierra. Es decir, que fuimos creados con un propósito. Fuimos creados con un diseño. No somos un producto del azar. Vos y yo no somos un producto del azar porque me quisieron tener, fue un descuido. Vinimos porque vinimos porque papá o mamá no se cuidó. No, estamos acá con vida, vivimos, somos distintos, somos diferentes, porque fuimos diseñados por Dios. Así que no sos una casualidad de la vida. No viniste porque sí, tenés un propósito. ¿Amén? Fuimos pensados, fuimos diseñados y formados con un propósito. Tu vida no es un accidente. Tenemos dignidad porque llevamos la imagen del cielo, la imagen de ese Dios creador que creó. Ahora la llevamos nosotros. El Señor cuando crea todas las cosas dice, bueno, yo ahora quiero una representación de mi creación. Así que lo voy a crear al hombre, para que Él me represente en la tierra, para que me represente en el huerto. Hay alguien que me tiene que representar, y ese sos vos y ese soy yo.
Entonces lo creó a su imagen. La imagen implica comunión. Adán caminaba con Dios, había una relación, tenía una cercanía, había una transparencia. El hombre fue diseñado para vivir en comunión con Dios, no en independencia de Dios. Yo hago lo que quiero y lo alejo a Dios de mi vida. Nosotros fuimos creados para tener una dependencia del Señor. Por eso somos la imagen de Él. Por eso reflejamos de Él. Esa imagen que se creó en el huerto, se creó para que adoremos con nuestras vidas a aquel que nos hizo. Amén. Pero acá viene el asunto. Y acá viene el tema del título, de por qué eso de el vidrio, ese espejo que se rompe y viene la maldición. Porque cuando se rompe el espejo se ve distorsionado. Y en el huerto pasó que ese espejo que tenías se rompió. Lo rompieron a propósito. Lo rompieron con intención. Adán y Eva, entonces, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 7, 6 y 7 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y lo comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces lo que me habla acá es que cuando Dios lo crea perfectamente al hombre, el hombre tiene la decisión incorrecta de romper la imagen que fue creada. Porque el Señor le dijo, podés comer de todos los frutos que hay acá en el huerto, pero de este no vas a poder comer. Y muchos dicen, ¿qué Dios malo? ¿Por qué no puede comer de eso? ¿Y por qué es malo? Si tenían para comer todo, todos los frutos podían comer, salvo uno. Y fueron a buscar ese uno. Fueron a buscar el que le dijeron que no lo toque. ¿Te suena conocido? Claro, aquello que no podemos tocar, que no nos pertenece, no nos corresponde. No era para que lo tomen. Ellos fueron y lo tomaron, Adán y Eva. Entonces tomaron del fruto que no tenían que tomar y allí entró la muerte, entró el pecado, entró la distorsión de la imagen de Dios en sus vidas. Y por lo tanto, a partir de ellos, todos nacimos con una imagen distorsionada. Entonces, cuando el hombre desobedeció, hay algo que se rompió en el huerto. Hay algo que se rompió. La comunión se fracturó. Se escondieron de Dios. En un momento el Señor sale y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, es que tuve miedo de ti y me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Porque me hallé que estabas desnudo, le dice. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te mandé a que no comieses? Porque claro, al distorsionar la imagen, ellos, lo que dicen los que estudian, los estudiosos, los teólogos, dicen que ellos estaban como envueltos, desnudos, pero envueltos en una luz, en algo que los envolvía, la santidad, el espíritu, y algo que lo envolvía. Eso es lo que tratan de describir. Que los envolvía y que ellos eran tan puros que no sentían vergüenza, no sentían celo, no sentían enojo, no sentían nada. Pero cuando entra el pecado se distorsiona y se dan cuenta que en ellos había algo que los hacía sentir vergonzoso. Eso es lo que hace el pecado. Nos trae vergüenza.
Nos trae vergüenza a nuestras vidas, trae vergüenza a la familia, trae vergüenza cuando esa imagen se distorsiona. ¿Cuántas veces dijimos, yo no sé, o han dicho, este no salió ni en la uña me salió? He escuchado a veces padres decir de sus hijos, ¿por qué? Porque han hecho lo incorrecto. Porque esa imagen que el padre le trató de enseñar y le dio fue distorsionada por medio de su hijo, de su hija. Lo cierto es que esa imagen fue distorsionada, se fracturó la comunión con Dios a partir de allí. El pecado siempre nos lleva a escondernos, siempre nos lleva a ocultarnos, siempre nos lleva a que nos escondamos de ese Dios que nos creó porque se rompió la imagen que se había creado en nosotros. Así que la identidad que tenía Adán y Eva se distorsionó. Se escondieron de Dios, dije. Pero esa identidad dice que tuvieron vergüenza. La identidad que ellos tenían fue distorsionada. Adán y Eva cubrieron con lo que tenían, con hojas de higuera, porque estaban avergonzados. Y cuando el pecado entra, empezamos a vivir desde la culpa y no desde la identidad. Cuando empezamos empezamos a vivir la vida en el Señor, lo que hace el Señor es reflejarnos a Cristo por la palabra. Y la palabra va haciendo que nos va limpiando y nos va reflejando en qué vamos a cometer, en qué estamos cometiendo errores. Y entonces empezamos a abandonar aquellos errores, porque nos damos cuenta que la imagen, que el espejo ahora es Cristo y no es el mundo. Ahora todos los jóvenes miramos los espejos de los influencers. Nos queremos reflejar en ellos y ellos porque cantan, bailan, porque, no sé, nos muestran algo que es pasajero. Que muchas veces ellos están rotos espiritualmente, están rotos por dentro. Pero nos muestran algo que, porque por supuesto en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales uno ¿qué publica? Las mejores fotos. Uno publica cuando sale a comer, cuando está de vacaciones, las playas, las costas, ¿no? Los cerros. No sé, uno publica las mejores fotos, las mejores imágenes. Pero lo cierto es que uno no publica las peores imágenes. Ahí está durmiendo, ¿no? ¿Viste? Todo babeado. Eso no publicamos. Publicamos la mejor imagen. Y esa imagen tendemos nosotros a querer seguirla. Tendemos a querer seguir aquel cantante, aquel influencer. Lo cierto es que esa imagen también está distorsionada y está rota. Porque el mejor espejo para vernos es la palabra de Dios. El mejor espejo que tenemos para reflejarnos de cómo estamos es Cristo. Es el Señor. Por eso debemos reflejarnos en Él. La imagen no fue destruida, pero fue distorsionada. No es que se destruyó el hombre, a partir de ahí dijo, bueno, listo, ya está, el hombre no sirve, entró el pecado. No. Entró el pecado, está muy bien. Pero esa imagen se distorsionó y había que arreglarla. Cuando se rompió el espejo, no dejó de existir cuando se rompe el espejo, pero dejó de reflejar con claridad. Por eso ahí está, ya no refleja con una claridad el espejo. Ahora es muy dificultoso poder verse bien. Y así nos pasó cuando entró el pecado, dije, en el huerto. Pero tuvo que venir alguien. Y esto es lo más importante del mensaje. Y estoy terminando, aunque no lo crean. Que Cristo vino a restaurar la imagen.
Mirá lo que dice Colosenses capítulo 15 al 18. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Jesús. Él es Jesús cuando estaba, Él es la imagen. Ahora, el hombre había roto la imagen, pero vino uno a restablecer la imagen. Porque la imagen estaba destruida, estaba rota, la imagen no servía. Entonces dijeron, vamos a mandar al Hijo de Dios, vamos a mandar a Jesucristo. Y allí vino Jesús a restablecer la imagen. Esa imagen que perdió el hombre en el huerto, ahora por medio de Cristo y el sacrificio en la cruz, esa imagen fue restaurada. Y ahora no tenemos excusa, porque ahora está la imagen, esa imagen es Cristo, y por Cristo tenés que vivir, y por Cristo tenés que morir, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Gloria a Dios! Ahora tenemos la imagen. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora tenemos su imagen. Dice así, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es la imagen perfecta. Él es la imagen que cuando todos pasamos y vemos el espejo ahí, yo me paso y me veo y digo, mirá vos, Juancito, tengo que cambiar esto, aquello. Y pasa el otro, y pasás vos, y pasás vos, y pasás vos, y pasás vos. Y nos reflejamos en su imagen. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Y acá hay un detalle, porque mis amigos los testigos de Jehová, no quiero hablar de ellos, pero acá se toman este texto que dicen que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ellos dicen que como es el primogénito, es el primero en crearse. Déjame decirte que no, señor y no, señora. ¿Por qué? Porque cuando habla de primogénito, la Biblia muchas veces habla a Isaac. Dice que es el primogénito, pero no fue el primero en nacer. La Biblia habla de José como el primogénito. Habla de Jacob como el primogénito, pero no fue el primero en nacer. Así que no habla el primogénito de primero, habla el primogénito de preeminencia. Porque si bien Él no fue el primero en que nació, Jesús, no fue el primero que nació en carne, no vino como hombre. El primero que nace, que se crea, fue Adán y Eva. Pero dice que en Adán, el segundo Adán, hablando de Jesús, fueron restauradas todas las cosas. Es decir que la primera imagen fue distorsionada. La primera imagen fue corrompida. La primera imagen no superó el pecado, la maldad. Pero la segunda imagen no pecó. La segunda imagen trajo vida y la trajo en abundancia. Y hay esperanza en Cristo. ¡Aleluya! Él es la imagen. Ahora tenemos imagen. Dios no abandonó su diseño original. Jesús es la imagen perfecta de Dios. Él vino para mostrar cómo luce un hombre sin distorsión. Él vino a mostrarnos cómo se vive. En Él no se halló engaño, no se halló mentira, no se halló maldad. Cuando lo estaban yendo a la cruz, ustedes conocen la historia porque la hemos visto hasta por película. Mientras iban en la cruz, le pegaban, lo maltrataban, le escupían.
Y así todo no salió maldición de su boca, sino que estando crucificado dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Teniendo toda la potestad de romper, deshacer, teniendo toda la potestad de liquidar a todos los que estaban, Él no lo hizo. Y se atendió, por así decirlo. Se quedó en el molde. No hizo nada para distorsionar la imagen, para seguir mostrando una buena imagen. Para saber cómo debemos vivir, vino a vivir Cristo. En Cristo comienza la restauración. La salvación no es solo un perdón, es restauración. Está bien que nosotros recibimos el perdón, pero después viene el proceso de la restauración. Dios empieza a restaurar la imagen perdida. Lo que se perdió en el huerto fue una imagen. La salvación no es solo perdón, dije, es restauración. Dios no solo nos limpia del pecado, empieza a construir el reflejo en nosotros. Así que estamos seguramente en ese proceso, que esa imagen se está reparando. Mirá lo que dice 2 Corintios 3:18. Así todos nosotros, la tengo en NBI, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. El apóstol Pablo dice, nosotros estamos reflejando como un espejo a Cristo, la gloria de Cristo. Y somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Lo que está diciendo es que nosotros estamos reflejando la gloria del Señor. Vos y yo reflejamos a Cristo, reflejamos su gloria. Así que Dios trabaja en nosotros todos los días. ¿En cuánto Dios está trabajando? Amén. Está trabajando todos los días. Hay algunos que le mete hora extra. Trabaja, le mete hora extra, ¿no? En otros, viste, como que se halla más rápido. Aunque haya grietas, el restaurador sigue obrando. Lo que el pecado distorsionó, la gracia lo restaura. Lo que el pecado distorsionó en nuestras vidas, la sangre de Cristo lo restaura. Y entonces podemos decir que cuando se rompe un espejo trae 7 años de mala suerte, es lo que dicen. Pero en el Edén no fueron 7 años. Fue una humanidad caída. Sin embargo, Dios nos dejó el espejo traído por su Hijo, porque vino a restaurar esa imagen. La maldición no fue entonces el espejo, fue el pecado. Y la solución no es una superstición, es la rendición al Señor. Entonces, hoy el restaurador está aquí. Y cuando Él toca un corazón, el reflejo vuelve a aparecer como en el original. Hoy ese restaurador está aquí para devolverte la imagen distorsionada que nos quedó. De ese viejo hombre, de ese mal hombre, de esa mala mujer. Ahora esa imagen distorsionada, perdida por el pecado, por el mundo, por las batallas que han venido a nuestras vidas, por los malos pensamientos, por aquello que vino y que distorsionó mi imagen y distorsionó tu imagen. Ahora el restaurador está aquí. ¿Para qué?
para devolverte la imagen, tu dignidad. Y ya no somos más esclavos. No somos más esclavos del pecado porque hay alguien que pagó por eso. Y ese se llama Jesucristo. Que quiero que todos los días nos llevemos. Que podamos entonces restaurar la imagen, restaurar ese espejo que se rompió. No sé qué se rompió en tu vida, tus emociones, qué se rompieron en tu vida. No sé qué rompió la maldición del pecado en vos o en mí. Pero hoy la vamos a restaurar en el nombre de Jesús. Amén. Y vas a ver que vamos a salir mejores. Y que ahora ya no reflejamos a nosotros mismos. Reflejamos a aquel que me amó, que me perdonó, que me salvó, que me restauró. Empezamos a reflejarlo a Él. Y vas a ver que todo va a andar mejor. Porque como dijo Pablo, ahora somos espejos que reflejamos su gloria. Pues ponete de pie y vamos a restaurar esa imagen en el nombre del Señor. Vamos a empezar a restaurar esa imagen. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre y Dios eterno, yo sé que en algún momento perdí mi imagen. Perdí por las drogas, por el alcohol, por la depresión, por la angustia. Perdí la imagen cuando consumía, cuando maltrataba a mi familia, cuando era un despiadado, cuando robé, cuando hurté, cuando hice lo que no tenía que hacer. Yo rompí la imagen porque el pecado moraba en mí. Pero ahora la imagen de Cristo se refleja como un espejo para que miremos su gloria, para que miremos su identidad. Y ahora Él te hace hijo. Ahora Él te posiciona y dice que no te pone por cola, sino que te pone por cabeza. Y la Biblia dice que te posiciona, que te bendice, que te enaltece, que eres hijo, que eres llamado sacerdote, sacerdota, que eres su principal tesoro. Ahora tienes valor, esa imagen ya no está más quebrada en ti ni en mí. Esa imagen no está más quebrada. Esa imagen ahora se restauró. Y el restaurador está aquí para seguir devolviéndote la imagen. En el nombre de Jesús se devuelve tu imagen. Te devuelve la imagen, la imagen, la imagen. La imagen del Juan, la imagen del correcto, del bueno, del honesto, de la honestidad, de la santidad, del perdón, de la salvación. Viene la imagen de Cristo sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va toda depresión, se va toda angustia, se va toda falta de perdón, se va todo odio, resentimiento y empezamos a reflejar la imagen. Esa imagen que vino por ti, vino por mí. Porque el Cristo que fue crucificado, fue resucitado al tercer día. Y así como resucitó, también vos resucitaste con Él. Y resucitamos para reflejar su imagen. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar. Se restablece la imagen. Se restablece el verdadero Cristo en nosotros. Porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Cristo en ti es la acción. Cristo en ti es lo que necesitamos. Cristo en vos es lo que necesita tu familia, tu casa, tu hogar. Cristo en ti, esperanza de gloria. Cristo en ti es la esperanza. Cristo en ti es la esperanza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No fuimos casualidad de la vida. No fuiste creado o nacido por un error. Sos el diseño del Padre. Tenés el diseño, tenés la identidad del Padre. Salí acá como un vencedor y como una vencedora.
Fuiste creado y creada para gobernar. Fuiste creada para tener el mejor empleo, la mejor casa, la mejor familia. Fuiste diseñado para ponerte en alto. Fuiste diseñada y diseñado para seguirle a Cristo. Fuiste diseñado y diseñada para no abandonar tu casa, tu familia. Porque vos, en ti está la imagen. En ti está la imagen. Y esa imagen tiene que verlo. Esa imagen se tiene que ver, esa imagen se tiene que lucir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. En el nombre de Jesús. Ato de amarro.